pues comentarios internacionales del ingeniero Blandón. Pues 12 de junio, encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, don Fernando, me dijo un joven estudiante, me preguntó, pues, que por qué tú no dabas clases de historia en las escuelas. Y yo le pregunté, ¿en las escuelas? Dice, sí. ¿Pero cómo va a dar en las escuelas? Dice, bueno, porque lo pongan de profesor rotativo con los videos, porque le encanta cómo tú narras la historia, porque los profesores normalmente le hacen aprenderse a unos fechas y no ponen la historia en perspectiva. Entonces yo le dije, mire, no hay la menor duda que él maneja la historia. ¿Sabes por qué? Porque él lee mucho. Es la lectura, no la lectura de cualquiera, la lectura a la que uno le abre el horizonte. Le dije, fíjate, recuérdate una cosa, sin historia no hay presente y sin presente no hay futuro. Y los pueblos que olvidan su historia cometen los mismos errores. Exactamente. Para que disfrute este segmento dicho por un hombre que conoce y lo hace sentir uno, disfrutar la historia, el relato de la historia. Como usted lo dijo, el 12 de junio en Singapur, que fue después de un análisis de diferentes lugares, si era en Ulaanbaatar, si era en la frontera con Corea del Sur y Norte, se decidió por Singapur, más neutral, más logísticamente más apropiado, más protegido también. Va a ser el encuentro entre Trump y el presidente de Corea del Norte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Yo veo al presidente de los Estados Unidos súper optimista, pero yo soy cauteloso en todo proceso de negociación. Este es un problema muy complejo. Para los que el señor Trump tiene un problema que es la tendencia a simplificar los problemas complejos e incluso ignorar la realidad que generó esos complejos problemas. Como consecuencia, es simplista en la solución. Este es un problema súper complejo. Creo que va a haber probablemente avances, pero va a haber momentos en que la situación se va a poner muy tensa. Y si el presidente Trump cree que puede resolverlo todo de una sentada, apuesta a algo incierto. Sí. Pero bueno, estamos a favor de ese proceso. Por otro lado, contrario a eso, se incrementa la tensión en Irán y también la tensión entre Irán e Israel. Y los iraníes dicen que es un montaje de Israel para introducir un elemento de duda en quienes respaldan el acuerdo entre los 5 países que quedan en el pacto de control de las armas nucleares en Irán, y poner a Irán como un país agresor. Y para Israel es que Irán es un enemigo. Es un enemigo. Entonces, esta discusión ha hecho que ya la confrontación pasó a las palabras. Los iraníes dicen que ellos no lanzaron esto, que fueron las baterías sirias. La guerra siempre, lo primero que mata la guerra es la verdad. Y lo segundo son los inocentes. Normalmente ese es el camino de la guerra. Por eso hay que apostar a la paz. Pero se aumenta la tensión. Y fíjense el resultado de todo esto. El precio del petróleo, motivado por el incremento de la tensión y la posible salida de un conflicto de un porcentaje importante, dada la producción, el efecto oferta y demanda del petróleo, ha hecho que el petróleo hoy ya esté cercano a los $72. El West y el Brent están en el 76, por ahí estoy precios redondos. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Para que ustedes tengan una idea, estos precios significan que para España, de mantenerse en un periodo, perdería 9.000 millones de dólares. Wow. Y si se lleva a 80, España tendría un frenazo en su economía, lo que lo llevaría al principio de cuando Rajoy tomó el gobierno. Ese es el impacto. Y en nosotros tendría un incremento importante del precio de los combustibles y de la inflación. Por eso es que seguir estos conflictos y que nuestro gobierno, todos nuestros gobiernos, apuesten a la paz. En el caso de Venezuela, ¿esto favorece al gobierno de Venezuela? Sí y no. Sí, porque la mayoría del petróleo venezolano ya está a precios prefijados más altos en los países como Rusia y China, que son proveedores ellos son proveedores de estos países. Pero en el mercado libre donde ellos puedan entrar, si entran con las criptomonedas, claro que lo favorece. El incremento en precio favorece.
en medio de un proceso electoral que culmina el 20 de mayo, un proceso que internacionalmente está ilegitimizado, pero que nacionalmente puede legitimarse por el volumen de gente que vaya a votar, pero en Venezuela no hay una elección real. Sí. Es una competencia entre el chavismo y el chavismo. En realidad eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero lo más importante es lo que le voy a decir. La República Popular China, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho categóricamente, fíjese el lenguaje de los chinos que apostaron desde la guerra post-Vietnam a la paz. La paz es lo que ha permitido el formidable desarrollo de China. No solamente la paz con otros países, sino la paz interna. Porque recuerde que China vino desangrada de guerras internas extraordinarias. Toda la revolución de Mao Zedong y el periodo de Mao Zedong fue una confrontación permanente entre un país que es multirracial. Sí. Y China ha vivido los conflictos de la guerra interna y ha vivido también el conflicto de Corea. China Popular es signataria del armisticio que se firmó entre Corea del Norte y los Estados Unidos y China. Que les recomiendo, pues, un documental llamado Chosin. Chosin realmente es la batalla donde empieza la Guerra Fría y es cuando los chinos entran a la guerra de Corea. Y sobre todo que alguien dijo que Estados Unidos invadiera Corea del Norte es como si China invadiera México. ¿Qué haría el ejército de Estados Unidos? Pues entrar en México por razones de geopolítica. Y lo interesante de todo esto es que, pues después de 60 y pico de años, 68 años, la revisión está llevando a que los chinos eran los cabezas frías y los americanos eran los de la cabeza caliente en la guerra esa. Y el punto que voy es que China, que dejó la confrontación militar para concentrarse en su desarrollo económico y en el desarrollo tecnológico de su ejército, de sus armas, es el abanderado de la paz, igual que Rusia, porque a ellos los conflictos no le producen negocio. Y China ahora es el abanderado del libre comercio. Y fíjese la posición de China con respecto a las negociaciones de los Estados Unidos. En forma categórica, poco usual en la diplomacia china, dice: China no retrocederá frente a las pretensiones de los Estados Unidos de utilizar una filosofía nacionalista y restrictiva en el comercio. China rechaza el proteccionismo en el comercio. Fíjese la posición de China, y no vamos a hacer concesiones a las erradas posiciones de los Estados Unidos de incremento de tarifas. Es decir, es una declaración de guerra comercial. Y China está más preparada que los Estados Unidos para esta guerra comercial. Está más sólidamente financieramente y sus finanzas públicas, sus alianzas estratégicas en regiones donde el mercado de la India, por ejemplo, es importante, su alianza ahora con Japón y con Rusia, y la producción de criptomonedas hacen a China un formidable enemigo para los Estados Unidos, o adversario, o contrincante, como usted lo quiera poner. Y este panorama, usted se pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros en Panamá? Fíjese que una firma australiana que está en Panamá, que ha hecho una joint venture con una compañía panameña cuyo nombre es, aquí se lo digo ahora mismo, yo lo apunté por aquí, Seagate Capital, con la firma Digital X. Australia apuesta al desarrollo de las criptomonedas en Panamá por la propuesta de reformas a la plataforma de servicios que el gobierno de Varela intenta impulsar en estos últimos meses. ¿Usted ha visto a alguien hablándonos a nosotros de eso, de nuestros dirigentes políticos? Fuera de la entrevista a Coque Subieta, más nadie ha vuelto a hablar de eso en ningún medio. Y esta empresa importante en Australia, que maneja el blockchain o la cadena de bloque para las criptomonedas, está ya interesada en Panamá. Como igualmente es importante lo que pasa en el mundo, porque todo este formidable desarrollo que está interesado China, le interesa a Panamá por una razón muy sencilla. Nosotros vamos a ser productores de cobre a partir del año 19, con un proyecto de 5.000 millones. ¿Cuál es el precio del cobre hoy? ¿Cuál es la tendencia del precio? Todas esas son cosas que vamos a tener que aprender
pero que hoy no están en la discusión cuando esto debiera ser lo que estuviéramos discutiendo los panameños. Por eso nos interesa que en este nuevo escenario global mundial, en la que hay una repartición nueva del mercado, y nosotros tenemos Panamá, muchas propuestas y muchos productos que ofrecer. Un canal ampliado, tenemos minas, tenemos servicios, tenemos una sólida economía de servicios que es más estable en precios a nivel mundial. Bueno, por eso nos debe interesar la historia y nos debe interesar lo que ocurre en el mundo. Y por eso se lo ofrecemos a usted, para que tenga desde otra perspectiva mirar el futuro de nuestro país. Al regreso, un poco lo que estamos mirando nosotros y cuán lejos estamos de esta realidad global que nos va a exigir a nosotros mirar o nos llevará a ella en la corriente de ellos, con los intereses de ellos, sin los intereses nuestros. Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Lupe. Gracias, Lupe. Fernando, vamos con la lupa en la cabeza. No, Lupe. Gracias, Katy. Oiga, Fernando, 3 noticias antes, 2 temas que quiero que ustedes lo mediten el fin de semana. En primer lugar, creo que la huelga Suntra-Capac llegará a su fin este fin de semana. Tengo información de que avanzan. O sea, hay una mesa de negociación, después se hizo una mesa paralela, anoche estaba funcionando la paralela a la paralela, que son los que realmente tienen que decidir esto, que es la dirigencia de Suntra con la dirigencia de ACAPAC. Creo que están muy cerca del acuerdo y para el bien de toda la nación, de miles de trabajadores, si Suntra y CAPAC supieran la angustia que hay en muchas comunidades nuestras, que son, digamos, no son trabajadores de la construcción, pero viven del negocio de la construcción, la gente que cocina, la gente que vende, el transporte, los taxis. Hay miles de personas que indirectamente, aparte de los miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo y la economía en general, pues, el comercio, etcétera. O sea, mientras ellos no están trabajando, se están endeudando. Y entonces, ¿qué pasa? Están dejando a las tienditas sin capital. Entonces, yo apuesto a que este fin de semana, si no, valoro positivamente la posición del presidente Varela en el sentido de que si no tenemos acuerdo, hombre, que alguien pida el arbitraje. Constitucional, antes legalmente el gobierno podía pedir el arbitraje, pero el artículo que le permitía al gobierno intervenir en esto fue declarado inconstitucional. De manera que el presidente por sí solo no puede decretar un arbitraje. El presidente puede sugerir, como lo ha hecho, en el bien común. Y espero que no lleguemos a eso y que ojalá, si no se llega a un acuerdo, una de las partes pida el arbitraje. De manera que yo creo que la responsabilidad del presidente la entiendo y valoro su posición en términos positivos. Ya vamos para el 4ª semana de huelga. 23 días ya. Y el impacto es terrible para la economía. Yo no apuesto a la huelga, pero tampoco apuesto a la liquidación de los sindicatos. Yo apuesto a un entendimiento entre los trabajadores y los empresarios. Esa es la primera cosa. Segundo, quiero enviarle mi saludo y mi satisfacción al retorno a su hogar de 2 panameños. Uno, del exministro Fran de Lima, que a través de la batalla, digamos, todo hombre debería sentirse orgulloso de una mujer que como Gretel ha sido entregada a esa lucha por la defensa de Fran de Lima. De manera que me alegro de que esté en su casa, que la Corte Suprema de Justicia haya hecho lo que debía hacer. Y el regreso de Nidal Guáquez, después de 27 meses. 27 meses en prisión, donde no le aprobaron absolutamente ningún cargo de ningún lavado de dinero. ¿Se acuerda cuando el embajador de los Estados Unidos decía que este era el lavador de dinero más grande del mundo? Amén. No solamente Nidal, sino Abdul Guáquez. Y de eso perdieron todo el emporio comercial que era el grupo Guáquez de Abdul y todo el daño que le hicieron al grupo comercial de Nidal Guáquez. Que son 2 conjuntos diferentes, aunque sean de familias. Y todavía sigue en la lista Clinton, porque la lista Clinton es un instrumento administrativo para los Estados Unidos castigar al que ellos quieren, sin tener que llevarlo a juicio. Porque no te están condenando, te están diciendo, no tienen pruebas, pero dicen cosas.
Eso es un mecanismo antidemocrático, antijurídico, pero bueno, así actúan los imperios, después nos piden a nosotros transparencia, lucha por la democracia, por la libertad, entonces nos metemos en otros países a luchar por la libertad selectivamente. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que es más democrático? ¿Arabia Saudita o Irán? Yo diría que ninguno de los dos. Pero como Arabia Saudita es aliado de los Estados Unidos, compra miles de armas, millones de armas, entonces ahí no hay discusión sobre la democracia, pero Arabia Saudita es una monarquía antidemocrática, ¿no? Y ahora comienza a liberar algunas cosas y les permite a las mujeres ir al cine. Miren ustedes las contradicciones, por eso hay que pensar un poco en lo que uno hace. Bien, otra cosa que quedó clara en la posición del presidente Varela, cuando le preguntaron, ¿usted quiere cerrar la asamblea, sí o no? Su respuesta es, eso es falso, no la quiero cerrar. Anteayer lo había dicho el ministro de la presidencia, pero ¿por qué la gente piensa que el presidente quiere cerrar la asamblea? Porque está haciendo una lectura de lo que está ocurriendo. Bien. Esto me lleva a uno de los temas importantes. ¿Cuál fue la noticia política más importante de ayer? Si usted fuera periodista, ¿cuál sería? Sin duda alguna, la reunión del PRD, el cambio democrático. Esa fue la noticia política. Esa noticia política, usted la tenía que medir de dos formas. Uno, ¿cuántos diputados asistieron? Porque eso te daba a ti la magnitud de lo que ellos tenían. Bueno, fueron 49 diputados. De 52. 49. 48 es la mayoría absoluta. Los 2/3. ¿Qué quiere decir? Que la reunión fue éxito, desde el punto de vista de la asistencia, la primera con noticia. La segunda, ¿qué pronunciamiento sea y cuánto tiempo duraba la reunión? La reunión duró más de 4 horas. Hubo un pronunciamiento claro, pero no rompieron ni el diálogo frente a la Constitución, sino que van a esperar, pero sí expresaron y denunciaron los ataques contra la Asamblea de parte del Ejecutivo. Políticamente, eso es lo que está ocurriendo. Pero vi un espacio para la negociación. Esa era la noticia más importante. ¿Dónde aparece recogida esa noticia? ¿En cuál de los periódicos grandes? Grandes en el sentido de del tamaño. Del tamaño. Porque también Crítica lo recoge, que es el de mayor circulación. La Estrella de Panamá, 8 columnas en la parte frontal, Panamá América, titular de 8 columnas. Metro Libre. Metro Libre, con una foto. La prensa ignoró eso. Ahora viene la matriz comunicacional de que él ha hablado. ¿Por qué lo ignoró? Porque ellos apostaron a que todas estas presiones iban a romper a la Asamblea. Pasó lo contrario. ¿Ustedes no creen que esa noticia merecía, por objetividad periodística, una cobertura por parte de la prensa? El no hacerlo dice más de la ética periodística del periódico, ¿o no? Porque si un periódico, ¿qué es lo que tiene que informar? ¿Qué es lo que tienen que decir los medios? Informar las cosas. Pero la ausencia de esa noticia en el periódico es un editorial que expresa su preocupación por la consolidación que el ataque hizo a la Asamblea. Se ha consolidado un grupo no con respecto todavía a un proceso electoral, se está consolidado con respecto a un problema concreto, la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. No la Asamblea Nacional de Diputados, no, la Asamblea Nacional, porque no se llama así, la Asamblea Nacional. Y esta posición ayer, expresada por la presidenta, Yanibel Ébrego, que fíjese lo que le voy a decir, tengo información que están preparando vía redes sociales para ratificarla en algunos periódicos, un ataque personal contra la señora presidenta de la Asamblea Nacional y contra algunos diputados del país, que va a tener su respuesta en otros contra diputados de gobierno. Ese es el ambiente malsano que debemos combatir. Porque el problema es sencillo. Así como el presidente ayer cogió un avión y estuvo en Bocas del Toro y resolvió ese problema, y él dice, a través del diálogo se resuelve el asunto, señor presidente, ¿por qué no aplica lo mismo en la Asamblea Nacional? Y nos deja vivir tranquilo a todos y ver el Mundial y resolvemos los problemas, porque hay en el mundo, fíjese este problema de las criptomonedas que le hablé, Australia interesada en nosotros.
China interesado en nosotros, la India interesada en nosotros, Estados Unidos manga por hombro, pero también tiene intereses estratégicos aquí. Se abren nuevas oportunidades en Gran Bretaña y se abren grandes oportunidades en Alemania y Rusia. Y nosotros estamos aquí mirándonos el ombligo, discutiendo tonterías, por no tener una clara visión de lo que está ocurriendo. Fíjese, señor presidente, la intransigencia en México hace que en este momento las elecciones mexicanas son las más sangrientas de la historia de México. 56 candidatos han sido asesinados. Acá al lado de nosotros, en Colombia, tenemos una elección que va a ser reñida en términos de la segunda vuelta, va a haber una segunda vuelta, fuerzas contradictorias. Una de las propagandas del señor Duque, por ejemplo, ayer, tenía de que no quiero ser venezolano, una campaña ¿cómo se llama? Antivenezolana. Tuvo que ser retirada por el candidato. O sea, la polarización en Colombia es de tal nivel. Bueno, la misma polarización política se está produciendo en este país. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No echarle llamas, gasolina al fuego. Necesitamos echarle agua y negociar la salida para las elecciones, porque va a haber una transición. Entonces, esa transición política, que debe darse en paz, en un ambiente en que todas las fuerzas políticas tienen opciones presidenciales, tiene que darse en paz, porque eso es lo más fácil de resolver. El daño a la economía es lo más difícil de resolver. Fíjese, y les reitero, todos los ataques, desde la Contraloría, desde el Ejecutivo, desde la prensa y desde algunos medios de comunicación, han fortalecido el núcleo de dirección y de la mayoría parlamentaria. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista de la democracia que la oposición controle la Asamblea? La va a paralizar el país. Ni el presidente puede cerrar la Asamblea, ni la Asamblea puede tumbar al presidente ahora, porque sería un suicidio para todos. Por eso lamenté mucho la exposición del general Paredes, que no comparto en lo absoluto. Ese cierre en pausa. Sí. ¿Qué pausa ni qué pausa? En la democracia no hay pausa. No hay pausa para los órganos del Estado, hombre. Se puede poner pausa en un cuartel. Pero el tigre no se hace vegetariano, ¿eh? Entonces, claro, pero además imprudente de todo, en un momento tan complejo. Por eso la posición de los diputados me dio la impresión clara de que hay un espacio para la discusión política, sin duda alguna. La iniciativa está en manos del Ejecutivo. Usted la toma o usted la deja. Esta posición de la Corte Suprema de darle una medida cautelar diferente, porque la Corte no ha dicho, no se ha pronunciado sobre el proceso, ni ha declarado ilegal la detención, lo que le dio una medida cautelar diferente, porque el sentido de poner a la gente presa en los procesos judiciales es crear de antemano la culpabilidad. Y nuestros fiscales tienen una tendencia a ponerte preso y no aceptar las fianzas. Entonces eso es tratar de decir, él está preso porque él es culpable que se robó algo. Usted es inocente hasta que se pruebe que usted es culpable. Eso es un derecho constitucional. El regreso de Vázquez demuestra, de Nidal Vázquez, demuestra el desastre que fue esa acción contra ellos aquí. Entonces, mirémonos en eso y no llevamos al país a una situación y muy oportuna, por ejemplo, la publicación del libro de la vida de Adolfo Arias, porque ahí nos recuerdan los procesos electorales que se dieron, a los cuales se trató de interrumpir y se dieron en momentos de confrontación. La tumbada de Adolfo Arias el 10 de mayo significó decenas de muertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En vez de estar soplando un globo de la intransigencia, pongámosles válvula de escape para que baje la presión y en un nivel de cordialidad y de inteligencia política resolvamos los problemas que vienen. Fíjese, uno de los problemas que va a surgir con fuerza, lo que está pasando en la Caja del Seguro Social. Esa confrontación entre el director y la junta directiva. Y una de las asociaciones de empleados también. Y una de las asociaciones de empleados. Esa renuncia que se hizo de los 300 millones, se recuerda que nosotros fuimos los primeros que dijimos aquí, ¿dónde están los 300 millones?
porque no veo qué compañía grande haya dejado de pagar su nómina de Seguro Social para llegar a 300 millones. La que sea, si hay una cifra, bueno, que digan, pero no estemos haciendo acusaciones por gusto. Termino con esto. Uno de los problemas que estamos teniendo es que en el nuevo sistema de comunicación que se llaman las redes sociales, se dicen tantas mentiras y nosotros no tenemos la capacidad de filtrar esas mentiras, sino que las creemos y sin tener la capacidad de duda de lo que se está diciendo, ¡clac!, le damos un retweet. Es una mentira repetida, muchas veces se dice verdad. Y entonces algunos medios la cogen y la convierten en verdades. Entonces nosotros tenemos que volver a la vieja escuela. El periodismo tiene que ser más investigativo de verdad. Penetrar la tesis y el contrario de la tesis, tener la información completa. ¿Cómo es posible que el periódico, la prensa, ignore la noticia política más importante, hecha a propósito? Es un editorial como si lo hubieran puesto en letras mayúsculas. Bueno, sigan ignorándolas. Y después no se quejen. Sí. ¿Cómo es posible que esta confrontación haya comprometido a la Contraloría a ser un instrumento de represión política? ¿Cómo es posible que hemos llegado a eso? ¿Cómo es posible que hemos llegado a que diputados entre diputados se estén atacando insensatamente? ¿Cómo es posible que los dirigentes políticos no tengan la capacidad de discutir? Este es un mundo en que requiere del talento de todos. Bien, me alegro mucho por las cosas que pasaron, me alegro mucho por lo que se resolvió en Bocas del Toro, por la salida de Frank, por la llegada de Nidal Guásquez. Me alegro mucho si la huelga se resuelve y queda el campo abierto para resolver la contradicción fundamental entre el legislativo y el ejecutivo que nos permita abordar algunos temas importantes. Viene el Mundial no va a resolver nuestros problemas. Puede bajar la tensión, pero no nos ocultemos detrás del Mundial para evitar resolver los problemas más importantes y prioritarios. Tenemos que darle una lección al país de que los adultos nos podemos entender y dejar al lado esa tiradera de lodo y piedra y estiércol sobre las personalidades de los demás. Ojalá esto pase. Y recuerden que vienen eventos políticos importantes en las próximas semanas. Estemos preparados. Nosotros les estaremos brindando toda la información para que usted tome las decisiones que usted quiera.